A trabajar se ha dicho. Hoy vamos a leer el cuento El árbol y el gato. Este cuento fue extraído del Desafío Leer 2020. Espero que les guste. Érase una vez un árbol que se encontraba en un camino. Era alto, orgulloso y fuerte. Se levantaba por encima de todos, sin hacer ni bien ni mal a nadie. Nunca amó a nadie. Nunca había florecido. Nunca dependió de nadie y nunca nadie dependió de él. Una tarde, un viajero que pasaba en su camión lanzó al camino un pequeño gato. El gato, aturdido y asustado, se vio solo sin saber qué hacer. Comenzó a andar por el polvoriento camino y se detuvo frente al árbol. «Dime, árbol, ¿estás solo aquí?» «Completamente solo». «¿No le temes a la soledad?» «No le temo en absoluto». «¿Nunca te sientes triste, asustado o abatido?» «Nunca, no espero a nadie, no necesito a nadie». «Ay, cómo me gustaría ser independiente, vivir solo y no afligirme por nadie». «Bien, no es difícil de aprender. Vive conmigo, observa, y cuando hayas aprendido te podrás ir y vivir solo». «Gracias, árbol», dijo el gato, y el gato se quedó a observar. Un pequeño gorrión intentó hacer su nido en una de las ramas del árbol con trocitos de hojas y pajitas que traía en su pico, pero el árbol sacudió sus ramas con fuerza y el gorrión se alejó. El gato observaba. Una ranita se acercó al árbol dando saltos para protegerse del sol inclemente bajo su sombra, pero el árbol levantó sus largas ramas y dejó de hacer sombra. El gato observó a la ranita alejarse. Un escarabajo revoloteó cerca del árbol, se estrelló contra su firme tronco, cayó al piso patas para arriba y cuando logró ponerse en pie se alejó volando. Y el árbol permaneció allí, quieto e indiferente, mientras el gato observaba. Oscureció. El gato generosamente bajó una de sus ramas y lo cubrió. Así pasaron los días y el gato permaneció junto al árbol. Se afilaba las uñas en la corteza, se acariciaba contra su tronco, daba vueltas a su alrededor y trepaba por sus ramas. El árbol agitó todas sus ramas, hasta las puntas, y el gato se quedó dormido a su sombra. Llegó el otoño. La brisa soplaba fuerte. El árbol fue perdiendo su follaje hasta quedar totalmente descubierto. El gato jugueteó entre las hojas secas. Vino el invierno. La nieve blanqueó el paisaje, las ramas del árbol crujían y el gato sintió mucho frío. El árbol le ofreció un agujero cálido en su tronco donde guarecerse del crudo invierno. Allí el gato se sintió seguro y tibio hasta la entrada de la primavera. El sol brilló en lo alto, los pájaros trinaban felices y el árbol, ya reverdecido, floreció por primera vez. La primavera había llegado. El árbol agitó alegre sus ramas y los pájaros se posaron en ellas. De pronto vio al gato alejarse. «¿A dónde vas?», preguntó el árbol. «Adiós, me voy, ya puedo vivir solo», contestó el gato. «No te vayas, quédate. Tú me has enseñado muchas cosas», suplicó tristemente el árbol. Pero el gato siguió su camino sin escucharlo. Y esta es la historia del árbol, o más bien la historia del árbol y el gato, porque de no ser por el gato, el árbol no tendría una historia que contar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Para comenzar a trabajar, escribimos la fecha de hoy. Hoy es lunes 21 de septiembre, y luego debajo escribimos festejamos el día de y completamos que festejamos el día de hoy. Todos los 21 de septiembre festejamos el Día de la Primavera, el Día del Estudiante y el Día Internacional de la Paz. Como título vamos a escribir El árbol y el gato y debajo escribe 4 cualidades sobre el árbol. Vamos a volver a leer y a volver a escuchar el cuento si es necesario y si no, pensamos qué cualidades puede tener ese árbol. Recordemos que las cualidades son palabras que describen a las personas, animales o cosas. Acá les dejo
un ejemplo sobre una cualidad sobre el árbol. Ahora copiamos. Escribe 4 cualidades sobre el gato. Y pensamos y escribimos 4 cualidades. Ahora copiamos lo siguiente. Elige una cualidad sobre cada personaje y escribe oraciones. De las 4 cualidades que escribimos anteriormente sobre el árbol y de las 4 cualidades que escribimos sobre el gato, tenemos que elegir una de cada una y escribir 2 oraciones. Recordamos que las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con punto al final. Antes de continuar con la próxima actividad, trazamos línea utilizando regla y lápiz de color. Como título escribimos dobles y triples primaverales. Debajo, une con flechas. Vamos a copiar el doble de 120 es, el doble de 186 es, el triple de 213 es, el doble de 222 es. Y vamos a tener que unirlo con cada doble o triple que le corresponda. Recordamos que para saber el doble de un número tengo que sumarlo 2 veces. Y también recordamos que para saber el triple de un número tengo que sumarlo 3 veces. Por último vamos a copiar. Escribe el nombre de los resultados en letras. Hasta el próximo video. Un beso grande para todos. Chao.